Mirad, compi, hoy os presento estos 17 centímetros de pura dulzura. Mirad, es una muñequita súper graciosa que, aunque la he hecho para el homenaje, es una muñequita que quedará preciosa en las manos de nuestras muñequitas al mismo tiempo. Si queremos ponérsela como adorno, quedan muy originales, muy vistosa y sobre todo muy graciosa. No me digáis que no. Si quieres ver cómo la he hecho, manos a la aguja que vamos con el vídeo. Bien, pues yo ya tengo la muñeca montada, como veis, muy sencillito de hacer y solo es como en las caprichosa. Cosemos los brazos, la cabecita la sujetamos al cuerpo y las piernecillas las cosemos por detrás, pero de esta forma que queden que no queden para estar sentadas, sino que queden colgando, porque la muñequita irá enganchada de una mano. Estas muñequitas nos van a servir también para hacer muñecas a nuestras muñecas. Vamos a ver si quedan lo suficientemente bonitas para que todas las muñequitas tengan su propia muñeca. Mirad, vamos a tomar un trocito de tela que os dejaré, las medidas os las dejaré en los patrones. Yo he cogido un trocito que tenía por aquí, para el taller, y lo que voy a hacer va a ser a un lateral, a una de las partes de abajo, le voy a coger aquí una bastilla, nada, súper pequeñita, muy chiquitita, porque como veis la muñeca es súper pequeña. Ahora os voy a decir lo que mide. Mirad, le vamos a tomar aquí una costura y vamos a hacer lo mismo en esta parte de arriba. Vamos a hacer otro dobladillo, un poquito más grande, quizás como 1 centímetro más o menos, y así lo vamos a coser. Después igualaré la tela, porque ya os digo que era un trocito de tela que tenía por aquí por el taller. Mirad, la muñequita esta mide 16 centímetros, un poquito menos, pero bueno, unos 16 centímetros. Esa es la medida de esta pequeña. Bien, pues voy a pasar esto a máquina y ahora vuelvo enseguida. Bueno, pues ya he cosido la parte lateral, la parte de arriba y la parte de abajo. Ahora cogemos nuestro patrón y lo ubicamos en esta forma. La parte de abajo que nos coincida con la bastilla. Y aquí le vamos a hacer esta forma, así. Y ahora vamos a la máquina de coser y vamos a pasar un pespunte desde aquí, daremos toda la vuelta hasta el final. Y vamos a dar un retroceso al empezar y al terminar. Bueno, pues cosido. Ya veis, es que se hace en un momento. Vamos a recortar el exceso de costura por aquí. Así. Y ahora vamos a fruncir la parte de arriba del pechito. Vamos a cogernos aquí que se ve poquito en uno de los laterales y vamos a pasar un pespunte. Ahora se lo vamos a poner y se lo vamos a colocar en la parte de debajo de los bracitos. Tiramos
Y ahora vamos a fijarlo. Vamos a hacerlo aquí debajo del bracito, donde no se vea mucho. Vamos a colocarle todo el rizo y vamos a darle una puntadita a este mono hasta el cuerpo para que no se nos mueva, porque es muy pequeñita. Le vamos a pasar por aquí solo para que no se mueva. Se lo colocamos bien. Y ya rematamos. Vamos a ponerle esta cinta tan bonita. Tiene un color cereza precioso. Vamos a tomar aquí un trocito que nos salga una buena lazada. Mirad, la vamos a poner desde aquí. Vamos a sujetar aquí con un alfiler para que nos ayude a hacer la medida. A ver, vamos a poner este. Más que nada para que no se nos mueva y nos deje trabajar bien. Así. Y ahora hacemos aquí un lazo. Le quitamos el alfiler y le quemamos las puntas al lazo de esta forma. Y ahora nos quedaría pintarla un poquito porque es tan pequeñita. Podríamos ponerle una lazada, pero no sé cómo le va a quedar. Vamos a probarle una lazada en las piernecillas, a ver cómo le quedan. Si vemos que nos gustan, la dejamos, y si no, las quitamos. Bueno, pues vamos a dejársela. Aunque es tan pequeña que quizá tanto lacito no le quede bien. Pero es una muñeca. La muñeca es fantasía, es divertido. Mira, le vamos a dejar este, que le queda súper gracioso.
Vamos a cortar este un poquito. Bueno, pues así ya me gusta más. Vamos a dibujarle la carita. Mirad, aquí más o menos haríamos el centro. Dibujaríamos una nariz pequeñita y unos ojitos súper pequeños. Pues mirad, por ejemplo, un 6. Lo vamos a poner como nada, medio centímetro de la nariz. Y así todo me parecen súper altos. Bueno, vamos a ponerle un 6, por ejemplo. Y vamos a ponerle aquí otro 6. Mirad, así nos va a quedar. Le vamos a poner unas cejas pequeñas, un par de pestañas y poco más, porque es muy chiquitita. Pues ya está, así lo vamos a hacer. Vamos a dibujarlo con un poquito de pintura. Mirad, vamos a poner aquí un poquito de pintura negra. Y vamos a pintar con mucho cuidado, porque ya veis que es nada, un poquito aquí de negro. Vamos a poner un poquito de blanco. Con el blanco le vamos a dar un poquito en la parte de abajo. Ahora con las bolitas estas, con estos buriles, con el más finito, vamos a darle un puntito de luz. Y ahora con un lápiz marrón oscuro le vamos a hacer las cejas, la nariz y la boquita. Con un marcador permanente de 0,4 milímetros le vamos a hacer unas pestañas muy pequeñitas. Yo las he dibujado muy grandes, las voy a hacer más pequeñitas aún. Nada, solo un pequeño detalle nada más.
así. Y con el rotulador permanente marrón le vamos a hacer unas pecas. También muy poquita cosa porque es muy pequeñita. Y ahora le vamos a aplicar colorete. Y ahora, mientras seca todo esto, para quitarle el bolígrafo borrable, vamos a hacerle el pelo. Vamos a dejar secar y vamos a hacerle el pelillo, el peinado, a ver cómo nos queda de chula. Mirad, yo voy a coger esta lana, que es un poquito gordita, pero es un marrón que me gusta mucho y le va a ir muy bien con la ropita que tiene tan rosa. Mirad, vamos a tomar 3 dedos y vamos a hacer como, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 vueltas. Esta lana es para 4,5 a 5, para agujas de 4,5 a 5. Mirad, vamos a tomar aquí la mitad, vamos a anudarlo. Lo vamos a anudar aquí al centro y vamos a hacer moñetes aquí, más o menos a la mitad le vamos a dar un par de nudos. Así. Y una vez que los tengamos hechos, vamos a cortar los dos extremos y los nudos y lo vamos a dejar así, abierto. Y vamos a cortarlo de esta forma. De estos vamos a hacer unos cuantos. Yo me voy a quedar haciéndolo y ahora, cuando haya terminado, vuelvo con vosotras. Pues mirad, yo he hecho 6. Con 6 vamos a ver si tenemos suficiente. Vamos a ponérselo por aquí de una forma graciosilla, que le caiga sobre la cabecita y sobre los ojitos. Pues mirad, con 5 tiene suficiente. Es que es muy pequeñita. Con 5 tiene, porque mirad, ya este de aquí es que ni le aguanta. A ver si consigo hacer un poquito de fuerza. Pues con 5 tiene suficiente, no necesita más. Vamos a recortarle un poquito. Y vamos a peinarla. Ya veis, es que no es nada, está pequeña. Ahora vamos a ver si la ponemos un poco más guapa. Ya que tiene mucho lacito, vamos a ponerle una flor, que también le quedará muy bonita. Y probablemente se la ponga blanca, para romper un poco tanto rosa. Sí, le voy a poner una blanquita. Mirad, si le ponemos así el flequillito para los lados, yo creo que aquí le quedaría monísima esta florecilla. Mirad, aquí. Y ya le quitamos un poco todos estos pelos que lleva de loca. A ver si la podemos peinar mejor. Sí que se deja. ¿Veis? Bajamos un poquito. Vamos a recortar un poquito el pelo
Vamos a dejarlo un pelito más cortito. Pues así me gusta mucho más, está mucho más guapa. Ahora le vamos a poner la florecilla. Y se la vamos a ubicar aquí. Y con esto tendremos terminada esta pequeñita, que es una verdadera monada. A mí me gusta muchísimo. Voy a quitarle todo el exceso de bolígrafo borrable y ahora os presento el resultado final. Bueno, compis, pues hasta aquí hemos llegado. Esta es la pequeñita que va a acompañar a las muñequitas que vamos haciendo aquí en el taller, y si os apetece ponerla a vuestras muñequitas, ella estará encantada de estar acompañándolas. Bueno, compis, pues os presento el final del proyecto, porque en realidad lo voy a poner junto, aunque sean dos proyectos diferentes. Por un lado, la muñequita que podremos hacer para nuestras muñecas, y por otro lado, que así es como ha quedado de bonita esta preciosa muñeca y esta artesana tan guapa. Para mí ha sido un placer poder hacer este homenaje a Amparo Cicilia y también a todas mis compis y a todas las compañeras que amamos las manualidades. A todas ellas, con Amparo Cicilia, quiero felicitaros este mes y sobre todo estos días de la mujer trabajadora y del artesano, del Día del Artesano. Bueno, pues espero que os guste, espero que la hagáis y sobre todo gracias por acompañarme en este vídeo, gracias por vuestras suscripciones, por vuestros deditos arriba, por compartir mis vídeos, por esos comentarios que me encanta leer y me encanta responderos, y sobre todo por estar detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga, chao.